Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Jean. Buenas tardes, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo me les va, compañeros? Ah, bien, ¿y a vos? Bien, sí, señor, llegando de trabajar. Ah, eso está bien.
Buenas tardes, compañeros. ¿Era música disco o qué? Michael Jackson. Este man ya se está revolcando en la tumba. Excelente. Sí, chévere. ¿Cómo está David? Bien, Alvarito. ¿Qué ¿Cómo le fue escondió? anoche? Ay, regular. Venga y te digo, escondiste a Tony, que no lo veo por ahí. Ya lo guardé. No, ayer estaba el niñero Ay, con ese animalito y David, ya lo Tony. llevaron. Te van a joder con eso, ¿viste? Perro Tony ahí. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Muy buenas noches, compañera. Buenas noches, Flor. ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? Don Alvarito, ¿cómo se encuentra? Bien, sí, señora. ¿Usted qué tal? Bueno, me alegra. Bueno, Mis doctores queridos, les pido 5 minuticos más. Estoy terminando una audiencia, ya me estoy despidiendo y ya me conecto con ustedes. Claro que sí, doctor. Tranquilo.
Es como tarde para estudiar. ¿Qué? ¿Cómo le fue? Bien, hermano. ¿Y su Hermano, merced? estaba bien el examen. Estaba fácil el examen, la verdad. Y ¿Cuál examen? Ah. me puse a dudar o sea, me puse a revisar y me puse a cambiar lo que estaba supuestamente mal y esas sí estaban bien y saqué 3.5. Una hueva. Eso no se puede decir por acá. Hay niñas menores de edad. Perdón, una bobadita. Una bobadita. Tranquilo que yo me saqué 2.5. Todo malo. ¿Cómo así? ¿Por Ah, qué? no, ¿Qué señor pasó? alcalde, pero eso sí ya es la tapa, hermano. Ah, es que verdaderamente siempre me confunde un poquito con las preguntas. Uno. Pues había una que yo sí dije, por ejemplo, cuando uno mete una puntilla o algo de eso es adhesión, pero entonces era como que todas las anteriores. Entonces, pues sí, hay cosas que uno tenía escritas y que supuestamente eso daba la respuesta y no, entonces pues bueno, ahí Por, siempre por destinación, David, destinación. destinación, sí, pero pues en el cuaderno decía otra cosa. Compañero David, recuerde cuando usted vende algo, usted lo vende con todo, y más una finca. Sí, no, pero Entonces vea, eran todas las anteriores. no, yo la tenía ahí y me puse a revisar y entré como en esa duda boba y la cambié y y le tomé foto a eso. Y Pero cuando mira que sí, habían como cascaritas en las preguntas, ¿sabes? sí. Pero bueno, estuvo chévere, el ejercicio estuvo chévere. Pero bueno, bien. Se aprende para la próxima. Don Alvarito, señor Aguar, muy buenas noches, ¿cómo están? Mi sargento, SN. ¿Puede pegar? Excelente, excelente. Esteban, muy bien. ¿Usted qué tal? ¿Cómo le fue en el día de hoy? Bien, don Alvarito, excelentemente bien, gracias a Dios, porque llegamos bien. Eso es lo importante, pues. Oigan, yo sigo con mi cuento, hermano, de la cámara. No puedo ahora otra vez. Ah, es que venir uno de allá Hay que leer. Pues de lo esa mismo vereda de donde yo soy, sí, eso es muy berraco, hermano. lo mismo que hizo ayer. Haga lo No, mismo que hizo no me ayer. deja, no me deja. Hay que leer. Y si Ay, reinicia otra vez ese tiesto, pues yo creo que me va a tocar, hermano, pero algo sí le debe estar pasando a la cámara porque, ¿por qué va a ser siempre? O sea, yo ingreso y no me deja ingresar con la cámara activada de una vez. no, mijo, pero es que a veces a mí también me ha pasado y yo reinicio. O lo que usted Es- hizo ayer, que fue activar cámara en herramientas, creo que fue. O reinicie la sesión de Zoom. Ajá. Y cuando se le abra, diga activar cámara antes de activar con, iniciarla. a ver, con video, sí, voy a hacer eso. Ingresar con video. Sí. Porque esos bellacos entran 8, 9, 10 veces a la cárcel. Intensar. Y eso Es en parches. es el estudio de política criminal. Ya, Carlos. Doctor, buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Doc, yo que ¿Ya vieron las ofertas que hay en la Comisión Nacional de Servicio Civil? Está bueno. Ahí les comparto, compañeros.
El que te envió fue el que me envió Patricia para ajustar los diseños del jardín botánico, pero el otro, el que tú me dices, no lo tengo presente, ¿sabes? Pues Elizabeth, si me envías la pieza gráfica después de clase, yo me pongo a hacer eso y lo hago. Dale con eso. No se trasnocha. Muchas gracias, doctores. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Súper, doctor. ¿Todo en orden? Profe. ¿Cómo les terminó de ir, doctores? ¿Cómo vieron ayer ese inicio del caso Salamanca? Oiga, duró la descripción, ¿no? Uno se pone a analizar lo que le pasó a esas muchachas. Este man, o ese choque, puta. Durísimo. Sí, si hubieran quedado ya quedan cuadraplégicas o descerebradas o alguna cosa así. O sea, no quedan bien vivas. Sí, no, claro. Sin embargo, pues hay muchas cosas, mucha tela por cortar alrededor de ese caso. Eso fue un caso que, gracias a Dios, logramos adelantar en tiempo récord, mis doctores. Fue una de las Pero, investigaciones. qué pena, yo no entendí. ¿Este muchacho no cumplió pena como tal? ¿Porque él reparó a las víctimas? No, sí, sí, sí existe una sentencia de carácter condenatorio. Solo que él aceptó cargos y pues simple y llanamente fue condenado en detención domiciliaria porque pues la gracia era evitar, al comienzo de la medida de aseguramiento, evitar que existiera un peligro para la comunidad. ¿Y cuál es el peligro? Pues que maneje. Y si usted está en domiciliaria, ¿cómo va a manejar? Como dijo la misma fiscalía, que bueno, en el parqueadero de la casa va a empezar a echar el carro para adelante y para atrás. Se supone que ya hay una prohibición y demás. Y en efecto, funcionó, la medida de aseguramiento funcionó. No se tuvo ningún inconveniente, ninguna naturaleza con el muchacho después de eso. Pero quiero entrarme en unos detalles que se conocieron. Primer detalle importantísimo para tener en cuenta. Cuando analizamos el caso, empezaron a hacerse las pesquisas, fue un caso, ese caso, mire muchachos, le digo la verdad, yo era el asistente de la Fiscalía 13. No, Fiscalía 43, Gonzalo Aguilar Cortés. Y doctores, yo salí a vacaciones. Mi jefe se encontraba hospitalizado. Y el día que salí a vacaciones, me quedé hasta tarde trabajando. Y allá en la fiscalía eran 4 fiscales nomás los que eran encargados de los delitos culposos. Traen este caso. Yo salí a vacaciones ese día, doctores. Como recibí el caso, me tocó aplazar las vacaciones. Primer situación que uno empieza a analizar, mis queridísimos amigos. Oiga, ¿estamos frente a dolo eventual o culpa con representación? Si nosotros cuando miramos
el caso, como llega la reconstrucción, estaba embriaguez y demás, pues uno dice, venga, el artículo 109 dice, existe la culpa y el 110 tiene intrínsecamente señalado que cuando se violenta esos estamentos de la culpa por el estado de embriaguez, pues desde luego que existe una agravación punitiva. Y ahí lo empezamos a trabajar. Luego de los días, recuerdo tanto, yo estaba estrenando un carro. Esto es una anécdota para que tengan todos en cuenta muy bien y más los que son funcionarios públicos. Yo estaba estrenando un carro, el cual había comprado como un mes y medio antes y difícilmente, casito pierdo, no había podido cumplir con todos los pagos y me demoré un mes para poder terminar de pagar el carro en el concesionario. Termino de pagarlo y mientras se matriculaba y todo el cuento, venía la entrega y justo en esos días se presenta el accidente, pasa esto. Yo me encontraba un fin de semana y recibo la llamada de parte del coordinador diciendo que el director seccional ordenaba que se citara audiencia o formulación de imputación al muchacho porque, como ustedes pudieron observar, él no fue detenido inmediatamente, sino fue interno en una clínica por un tema psiquiátrico de un shock que estaba viviendo. Entonces, nosotros, con mi jefe en el hospital, estábamos tratando de realizar un análisis para señalar que era un delito culposo y recibí la llamada con la orden que citáramos para imputar con dolo eventual. Lo que quiere decir, doctor, es que tal autonomía no existe en la mayoría de casos. Yo le dije, doctor, qué pena, nosotros no somos partidarios de un dolo eventual. Usted mencionó que iba a haber un fiscal de apoyo en el caso, que es dogmático y que le gusta el tema del dolo eventual. Por favor, déselo a él y máxime que mi fiscal se encuentra todavía hospitalizado. Dicho y hecho, mis queridísimos doctores, nos fuimos con dolo eventual. Dolo eventual y se pidió medida de aseguramiento intramural. Le metieron una vaciada a la Fiscalía General de la Nación en dicha oportunidad. Porque no se daban los presupuestos, doctores. Analicemos bien el caso. Ustedes pudieron observar las circunstancias. Ya vieron algunos videos que inclusive vi que compartieron. En realidad sí tenemos, nosotros sí podemos comprender cuál es el generador de la culpa o cuál es el generador del dolo desde la posición de garante por una omisión propia, impropia, como lo tengamos que analizar. Doctores, tengo un documento más para compartirles. En el caso se imputó dolo eventual, homicidio doloso en la modalidad de dolo eventual. Pero después se varió la conducta a homicidio culposo, agravado. Ojo, doctores, es la oportunidad procesal y esto para que lo vayan aprendiendo de una vez. Se puede imputar algo, se puede variar esa imputación en la acusación, se puede realizar, eso en sede de legalidad, un ajuste de legalidad. Lo que no se puede variar, doctores, son los hechos. Es decir, que los hechos son inamovibles. Y eso se llama el núcleo fáctico, mis queridísimos abogados. El núcleo fáctico. Es decir, cuando hablemos de la situación fáctica, estamos hablando de los hechos. Los hechos no los puede modificar la Fiscalía General de la Nación. No puede ni adicionar ni restarle hechos en una acusación. Doctores, tengo el escrito de acusación, doctores, con el cual yo modifiqué la conducta del dolo eventual que se había imputado a movernos en la culpa con representación que nosotros creíamos en el despacho que operaba.
Hay unas razones de orden jurídico que ustedes van a poder observar. En el caso. Sin embargo, mis queridísimos amigos, quiero que tengan presente que ustedes, pues, como les he enseñado, esto es de criterio, aquí no existe la última palabra. Ya que ustedes han forjado un criterio, han estudiado, ya conocen bien cómo es que funciona la herramienta, cómo se puede evaluar y calificar el caso, porque eso es lo que hemos hecho estos días y los he visto muy contentos. Me gustaría saber, doctores queridos, ¿quién de los presentes considera que ese caso sí debería haber continuado en dolo eventual? Y escuchar argumentos. Y luego vamos a escuchar los que consideran que es culposo. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a saltar a un último caso y ya damos por zanjado dolo eventual y culpa con representación para continuar con el programa. Pero quiero escucharlos porque es la mejor manera de mirar argumentos, de ver y sondearlos cómo se encuentran. ¿Quién considera que esto es dolo eventual y con argumentos por qué considera que es dolo eventual? ¿Ninguno? ¿Todos somos culposos? Me gusta la idea. Me gusta la idea. Dolo eventual. ¿Cómo se llama este escrito? Para remitirles de una vez, les voy a remitir el escrito. Anderson, ¿qué hubo? ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Bien. No, pues yo pienso que sí es dolo eventual porque como en el caso anterior que vimos, pienso también que este joven dejó un fin a que se diera cualquier cosa en el grado de alcohol que iba y en la velocidad que iba con ese vehículo. Ok. Entonces dejó al azar un final. Entonces pienso que sí es un dolo eventual. Perfecto. El estado de embriaguez es indispensable de analizar para poder calificar la conducta. Perfecto. Listo. ¿Alguien más? ¿O alguien que me hable por qué culposo? Carito, acabo de compartir aquí en el grupo, qué pena te molesto, el escrito de acusación. Para los que no conocen cómo es un escrito de acusación, van a tener el primero. Y máxime que este escrito de acusación tiene la dificultad de haber cambiado la situación jurídica, es decir, la imputación que realizó la Fiscalía General de la Nación. Ya tienen el dolo eventual, lo tienen acá en el chat. Sin embargo, me gustaría que lo compartieran en el interior del grupo de WhatsApp. ¿Listo? Rubén. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, ¿tú cómo estás? Pues bien, muchísimas gracias. Pues a diferencia del tema de ayer, yo sí creo que es culposo, ¿sí? Porque él en realidad no dejó el evento al azar, ¿sí? Él sencillamente pensó que no iba a ocurrir. ¿Sí? Y en el evento de ayer, en el escrito de ayer, podíamos ver que a la persona se le imputó el delito de dolo eventual por la persona en sí, por la calidad de la persona, por la experiencia y la experticia que debía tener en el manejo o en el desarrollo de actividades peligrosas, por lo que su actividad era como la de el piloto, debía tener más experticia en el manejo pues, de esto del vehículo. Esta persona no, a pesar de que el accidente y en las fotos se ve que fue un accidente pues terrible, pero la persona, la calidad de la persona no era la misma, era un particular, una persona común, pues. Sí, perfecto. Digamos una persona que obra como una persona normal, desde una óptica de lo común. Eso es bien importante porque quiero que comprendan algo. Cuando analizaron el caso y la sentencia que ustedes observaron, no solo dijeron, oiga, este tipo es piloto. Es piloto, se pasó semáforo, su actitud después de los hechos. Todas esas circunstancias iban a tener una relevancia importantísima para poder llegar y determinar que en efecto hay dolo eventual. Para mí, doctores, en ese caso hay dolo eventual. En este no. Porque las circunstancias anteriores y concomitantes son muy tajantes. Muy tajantes. Muy
son circunstancias que dejan mucho que pensar en relación con una circunstancia, con algo muy particular. ¿En realidad le importó el bien jurídico tutelado vida? Su importancia fue mínima. Antes de seguir dando la palabra, pero quiero hacer el siguiente análisis. Por más que la jurisprudencia diga y algunos de los que están presentes digan, que es que en ese estado de borrachera usted sabe que puede ir a atropellar a alguien, doctores, a veces los estados de borrachera no dan ni siquiera una conciencia para poder tomar una determinación. Si eso es así, las niñas bonitas nunca le dan un beso al feo del curso. Porque Bien, David. así viene funcionando el mundo. A veces hay estados de ebriedad que todos los que hemos vivido un estado de ebriedad, pues somos conscientes que a veces no hay un autocontrol de todas las circunstancias. Eso de autodeterminarse es que yo borracho puedo llegar a hacer un raciocinio práctico para poder determinar de lo que voy a hacer es malo, sí o no. Es muy difícil de explicar. Sin embargo, doctores, para nuestro sistema, tal como está diseñado, se presume que usted sí tiene la capacidad de. Y ese comentario, ¿por qué lo hago? Porque es algo importantísimo que ustedes no conocen de este caso. De este caso resulta que logramos encontrar la bitácora de cuántas veces el muchacho había pedido el servicio de un ángel, es decir, de un conductor que llegara por parte de la empresa aseguradora a recoger el vehículo porque él iba a tomar trago como una persona responsable. Inclusive, doctores, el día del accidente, él pidió el servicio de ángel. Pero lo pide 6 horas antes de la borrachera tan nefasta que tenía. Y se presenta otra circunstancia concomitante, doctores. Estaba peleando con su pareja sentimental justo en el instante que él resuelve montarse en el carro y arrancar a ir a visitar a su pareja en su estado de ebriedad, justo en el momento en que su pareja le dijo que terminaban la relación. Un muchacho en el cual sus notas siempre fueron excelentes, que siempre tomó todos los servicios de ángel, exceptuando el día del accidente. David. Profe, pues yo quería apoyar la noción de que es un delito culposo, ya que si nos referimos al artículo 23 del Código Penal, este dice que es delito culposo cuando el implicado causa la muerte de una persona debido a un accidente o a una acción que no está permitida por la ley. Además de eso, también por lo que, pues bueno, es verdad que el pelado pues pidió el servicio de ángel, pero también se salvaguarda de que a pesar de que se haga eso, uno como persona debe de tomar las medidas correspondientes para justamente evitar lo que va a pasar. Y cuando uno lee el texto, el delito creo que se llamaba algo así como delito contra la vida y la integridad de la persona, ¿no? Entonces, pienso que lo hace culposo, pues el hecho de que haya pedido el ángel no lo exime de que haya buscado otras formas de pronto de llegar donde su novia, no sé, dejando el carro en el parqueadero y tomando un taxi. Y pues lo que yo entendía cuando leía el artículo 23 justamente era eso, de que se le puede imputar a alguien un delito culposo en la medida en que uno no toma las medidas necesarias de seguridad, tanto para uno como para las demás personas con las cuales pues, se puede encontrar en el camino por donde va a pasar, ¿no? Gracias. Importantísimo. No buscamos una exoneración de la responsabilidad tal como lo está señalando. Pero si nosotros miramos cómo la Corte en el caso del piloto llega a la conclusión que es dolo eventual, sí miró las circunstancias anteriores y sí miró las circunstancias posteriores a post-impacto para llegar a concluir, y es que es desde esas circunstancias inclusive
que llegue y concluye que efectivamente hay un dolo eventual. Entonces, cuando nosotros miremos todo en panorama, sí nos toca mirar antes y después para poder llegar y medianamente estudiar. Hay un caso muy emblemático que es el de 21 Ángeles, doctores. Ese caso emblemático para algunos hay dolo eventual, para otros culpa con representación. Pero si nos vamos y seguimos escarbando, vamos a llegar al space. Y así muchos casos que merecen interpretación. Por más que la corte diga, doctores, que en un caso hay dolo eventual, no quiere decir que sea una regla para la aplicación en todos los casos. ¿Cierto? Se pueden tener variables, pero lo único que yo les digo es, lo que sí está decantado en el código y claramente establecido es que sí hay una conducta que se denomina homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por el estado de embriaguez. ¿Listo? Ya por interpretaciones y demás aplicaciones, estamos diciendo que esa conducta puede convertirse en la modalidad de dolo eventual en los primeros artículos 20 y algo del código en el cual vamos a encontrar esta circunstancia. Juan Pérez. Juan. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Para ratificarme en el dolo, su merced mismo lo acaba de decir o dentro de su teoría, que una persona puede estar tan ebria que ni siquiera puede tener la conciencia de que subió a un carro. De allí que sigo insistiendo en que una persona en estado de embriaguez, ese vehículo no debería ser catalogado como vehículo, sino como un elemento mortal. Y de allí la conciencia tampoco no creo que llegue hasta ese punto de saber uno que ni siquiera se subió a un carro, porque independiente de todo necesita o requiere de alguna habilidad, desde el hecho de abrir el vehículo, si tiene clave, recordar esa clave, poner en marcha el vehículo, bueno, etcétera, tiene ciertas circunstancias. Pero me ratifico en que una persona en estado de embriaguez, un vehículo automotor, es un arma mortal. Perfecto. Y así debería Sin hacerse embargo, jurisprudencia. No, así es, porque de lo contrario la actividad de movilidad no hubiese sido catalogada como una actividad de riesgo y una actividad peligrosa. Así es. Es que no necesariamente tenemos que decir que el montarse en un vehículo en estado de embriaguez ahí sí genera un riesgo, no, simplemente montarse en sano juicio ya se está generando desde el momento que usted saca el carro del parqueadero de su casa, está generando un peligro. Claro que hay unas reglas que están establecidas para en la sede del buen comportamiento en la movilidad, que no es solo para los conductores, sino para todos los que interactuamos en la movilidad, peatones, ciclistas y demás. Si todos tienen una regla de conducta, todos van a llegar a un buen resultado. ¿Listo? Bien importante mirarlo. El peligro lo genera simplemente prendiendo el motor del carro. Lorena. Sí, señor, teniendo en cuenta en este caso la responsabilidad que él tenía, ya tenía conocimiento de cómo debía conducir y partiendo del acto inicial, que es el estado de alicoramiento que presentaba, no se quita en este caso que cometió un homicidio doloso y cometió lesiones de gravedad. Teniendo en cuenta que él comete este tipo de lesiones, ya sería directamente un acto doloso con culposo con responsabilidad. Teniendo en cuenta que él ya tenía un estado de alteramiento que lo lleva a cometer estas acciones que no fueron propias de su instinto, pero cometieron y terminaron el derecho habitual de una persona, que es el derecho a la vida. Cuando él está en juicio, lo que trata es eventualmente, como no tiene antecedentes posteriores, lo que busca es llegar a un acuerdo con las víctimas, reparación de víctimas, para que directamente esa pena no fuera cursada por un doloso culposo, sino directamente como un acto inapropiado que no fue de su fuerza mayor. Pero me parece algo injusto que trate de reparar las víctimas, teniendo en cuenta el homicidio doloso de 2 personas y teniendo en cuenta las lesiones tan graves que le generan, en este caso al taxista, que es el tercer afectado de este acto que comete este personaje. Bien, Loreto, te quiero explicar algo y para todos en general. Las víctimas tienen derecho a la justicia, a la verdad
a la reparación y no repetición. Esos son los pilares que se le debe tratar de garantizar al interior de un proceso penal a las víctimas. Sin embargo, no es que él haya indemnizado a las víctimas y por eso nosotros cambiamos la postura de dolo eventual a culpa. No, no. De hecho, solamente nosotros, por interés propio, por convicciones propias, resolvimos que no era dolo eventual desde el comienzo del caso, sino culpa con representación, con los argumentos que ustedes encuentran en ese escrito de acusación. Ese de legalidad se hace el cambio. Nosotros hacemos la variación y él concomitantemente, y no él ni siquiera, sino la empresa aseguradora resuelve indemnizar a las víctimas. Sin embargo, doctores, si la empresa aseguradora no hubiese indemnizado a las víctimas y él acepta cargos, hubiese pasado exactamente la misma sentencia. De hecho, la indemnización fue antes un plus que se le dio al caso, que para la fecha fue la indemnización más grande que había tenido la unidad de vida en Bogotá. Sin embargo, doctores, el día de hoy, el conductor del taxi se encuentra manejando, caminando, corriendo, normal. Sin embargo, señores, yo me gané un proceso disciplinario porque el papá de una de esas víctimas dijo que el carro que yo estaba estrenando, que había comprado un mes antes, me lo había comprado, era con el torcido que yo había hecho para haber cambiado la variación. Fue tan fácil de llegar a demostrar los pagos que había hecho antes de que hubieran sucedido los hechos. Simple y llanamente. Llevé eso y la compra de un apartamento. Hasta llevábamos, recuerdo, la declaración de renta de mi papá. Pero no podemos pensar que el generador aquí vendría siendo la indemnización. Hay una herramienta jurídica, doctores, que ustedes van a aprender después, que se llama principio de oportunidad, mis queridísimos doctores. Y el principio de oportunidad que tanto han escuchado en los medios de comunicación tiene variantes. 1. Justicia por colaboración. La justicia le da un premio porque usted sapea gente. Otra es en el marco de la justicia restaurativa, tal como lo dice el nombre, en opciones de restaurar, es decir, pagar los daños, se mira indemnizar. Y eso puede llegar a dar una oportunidad a las personas, inclusive para que no sean penadas en algunos delitos. Pero este caso no podía operar en la justicia restaurativa porque resulta, doctores, que cuando estamos hablando, y esto para que lo tengan claro, en el sistema penal no teníamos algo tan claro que dijera, venga, un momentico, hay una norma en el procedimiento penal que permita que usted pagó, usted conductor mató a alguien, pagó y ya con eso lo exoneran de responsabilidad. No hay una norma penal. No existe. Procesal. No existe. Sin embargo, en el código anterior, Ley 600 del 2000, sí existía. Y se trajo una sentencia por favorabilidad para aplicación en muchos casos, doctores, muchos casos de accidentes de tránsito, que permitía precisamente, mis doctores, que el caso que era indemnizado podría llegar a ser exonerado de responsabilidad penal en el marco de una justicia restaurativa. Pero había unos limitantes, mis queridísimos amigos. Y el primero de ellos era, oiga, si la conducta es un homicidio culposo, pero es agravado por el estado de embriaguez o cualquier agravante, no opera la figura jurídica. Si quieren les doy la sentencia, ¿les parece? Por favor. Eso lo refirieron en la anterior sentencia que leímos. Creo que ya está mencionado, sí. Sí, señor.
Dios mío, como que no la encuentro. Esa indemnización fue más como por obviar la indemnización o mejor dicho, evitar el proceso civil que se iba en contra de ellos por si tenían con qué. Ya les cuento un cuento al respecto. Listo. Ya aquí les voy a enviar al grupo de WhatsApp algunos datos para que puedan buscar y ubicar bien esa sentencia. Doctores, miren, hay un parámetro muy particular en el evento. Es el siguiente. Resulta, doctores, Edwin, levantaste la mano. Y Carito. Sí, profe, buenas noches para usted y todos los compañeros, buenas noches. Y yo quería opinar sobre el tema que estamos hablando. Y pues para mí se me hace que hay dos partes, ¿no? Para mí uno sería que cuando él toma el vehículo en estado de embriaguez, sería un homicidio doloso, ¿sí? Porque pues se embriaga y toma eso como y pues para mí sería como con tener un arma a alta velocidad, ¿no? Y la segunda es la afectación psicológica que haber podido tener por el problema sentimental, que podría ser un culposo con responsabilidad, porque pues de pronto él está con sus sentidos o su pensamiento en otro lado y no estaba pensando en lo que estaba haciendo. Además estaba emborrachando, era como para ahogar la pena, ¿no? Para mí, no sé. Edwin, quiero que tengas claro que no podemos catalogar que simplemente por el estado de embriaguez es doloso. Eso que quede claro. Y vete mucho al 109 y 110 del Código Penal. ¿Listo? Porque ahí vas a encontrar que es permitido calificar como culposo una conducta de un borracho. Pero ojo, indispensable, importantísimo, que el estado de embriaguez sea determinante para la consecución de la conducta. Carito. Buenas noches, profe. En el caso que tú mencionabas, ¿se podría entonces llegar a que sea una reclusión por imposibilidad de iniciar o continuar la acción penal por reparación? Sí. Del artículo 332 del CPP. No, pero sí, era el artículo, pero en ley 600 del Código de Procedimiento Penal, pero en ley 600 del 2000, no en ley 906 del 2004. La sentencia que les envié tiene esa argumentación, pues el pantallazo que les envié, busquen ese radicado, por favor, y ahí van a encontrar cómo se aplica precisamente esa argumentación. ¿Listo? Pero si es una, en el marco de la justicia restaurativa. ¿Vale? Gracias, profe. Vale, Juan. Juan Pérez. No había bajado la mano, ya la bajo. Pero es Gómez. Profesor, buenas noches. Es otro Juan, es otro. ¿Cómo estás? Mediático que está en este momento sonando en televisión. Y se aplica a muchos casos donde finalmente el occiso o el muerto son las mujeres, ¿cierto? Sí. No sé si el profesor lo ha escuchado en este momento acaban de capturar a un tipo que al parecer empujó a la novia del carro y la china se mató y le están pues culpando por feminicidio. Mi pregunta es, independientemente que se den digamos, los hechos factibles para que sea tipificado como culposo, doloso, con representación o que haya cualquier modalidad, el feminicidio automático es como una manera de entender. ¿El feminicidio qué, perdón? De acuerdo a lo que se supone que, bueno, en este caso especial, no sé si el profesor lo ha escuchado. Ellos pelean en el carro, el tipo la golpea o no se sabe qué pasa entre el carro, la china se cae el carro y muere. Al parecer la dejan ahí tirada. Entonces yo podría pensar en un preteritencional, ¿cierto? O inclusive en un homicidio culposo porque, digamos, de una otra manera la gente causante es que ya iba en un vehículo.
pero le están tipificando como feminicidio. Entonces, al momento que hay un feminicidio, automáticamente se borran todas esas tipificaciones anteriores. Pues es una interpretación que le están dando. Los casos de feminicidio tienen una circunstancia muy particular. Hay una profesora, Elena Hernández, que hace parte del colegio de nosotros, el Colegio de Abogados Penalistas, en la cual ella trata de explicar tajantemente cómo y cuándo tiene que operar un feminicidio. Desde luego, nosotros no podemos decir que en todos los casos donde fallece una mujer hay feminicidio. No podemos hablarlo. No lo podemos decantar de esa manera. Porque hay unas circunstancias propias de superioridad que exigen la calificación del feminicidio en comparación con un homicidio normal. A simple vista podemos decir que sí pudo haber existido una preterintención. Pero lo que tenemos que ver, si el tipo es el que llega y abre el carro y empuja a la mujer, ya eso podría ser analizado como un feminicidio, máxime si son pareja y hay una discusión en la cual hay una superioridad del hombre contra la mujer y por ese hecho de ser mujer es que le hace todas estas circunstancias. ¿Sí? El feminicidio es muy delicado de manejar. Estamos llegando al punto que la mayoría de homicidios a mujeres lo estamos catalogando como feminicidio. Pero miremos la diferencia entre un feminicidio y un homicidio normal. Por ejemplo, un atracador está atracando a una mujer y le clava una puñalada en el corazón y la mata. Eso no es feminicidio. Pero para algunas personas sí puede llegar a ser feminicidio porque dice, pero es que él se valió de su superioridad y por eso. Sí, pero no, la circunstancia no era esa. Aquí sí lo que vamos a encontrar que va a entrar a atar harto es, por ejemplo, la relación sentimental. En la actualidad tengo un caso muy similar a lo que estás decantando, pero vamos a ver qué más puede llegar a pasar al momento de calificar, pero yo soy representante de víctimas allá. Oiga, Doc, qué pena una pregunta tonta, pero tonta. Cuando la mujer mata al hombre, ¿ahí cómo se dice? Homicidio. Homicidio. Pero, ¿por qué le pone a la mujer como ese título, feminicidio? Bueno, digámoslo, el feminicidio es un tipo penal autónomo que se creó también como un simbolismo y en retribución a todo lo que la humanidad ha hecho en contra de las mujeres. Del abuso a la mujer. Sí, buscando protegerlas desde cualquier punto de vista, darles un plus más de protección. Claro. Porque desde luego es una postura también que no, si nosotros vamos a ver el feminicidio, se creó el feminicidio y no es que hayan bajado los feminicidios, como siempre hemos dicho, que creamos una norma que meta más años de cárcel y ya espera y verá que eso baja. No, eso es mentira. Las mujeres las siguen matando, porque es que tratan de vendernos la idea que el derecho penal es la solución, pero no es la solución. ¿Sí? Sin embargo, lo que toca mirar es más protección para las mujeres también desde otras ópticas. ¿Cómo demonios lo que yo hablábamos la vez pasada, una mujer porque una mujer tiene que denunciar 3 veces que el marido le está dando en la jeta? Por Dios, párenle atención a ese escenario porque ese tipo puede llegar a quitarle la vida a esa mujer. Y entonces le quitó la vida y ya sacamos con la medallita capturado por feminicidio. ¿Ya para qué? Ya la mató. ¿Ya qué? No la protegimos cuando la debíamos proteger y ya con el tipo penal es posterior. Esto debería ser ex ante. Es decir, que lo que debía haberse creado era un tipo penal ex ante. Para proteger a la mujer antes, salvarle la vida. Jan. Profe, yo tengo una pregunta, así un poco como dice David, tonta, pero las preguntas tontas hay que hacerlas. Cuando se habla de feminicidio, no es esencialmente por lo que dijo su merced, que se mata a la mujer, simple hecho de ser mujer y no porque haya una causal más allá, por ejemplo, que haya sido infiel, que sea la pareja, que no, simplemente por el hecho de que es mujer. Si nosotros... El resto se tipifica como un homicidio con culpa, o sea, ya sea culposo con... Exactamente, más o menos esas peleas de pareja y todas esas circunstancias son lo que van. Yo les recomiendo que entren a YouTube y encuentren a Elena Hernández.
Se van a demorar hora y media viendo el video, pero les va a abrir el panorama completo de la historia. Doctores, porque no me corresponde a mí explicarles bien diferencias, o si no, no vamos a... Eso lo van a ver es en penal especial, cuando vayan a ver los tipos penales. En el bien jurídico tutelado vida. Yo inclusive también en mi canal, por allá en algunas clases hablamos de esta circunstancia en penal general, en penal especial. Sin embargo, un accidente como por ejemplo un borracho al volante como el policía, el piloto, y va y mata bajo la modalidad de dolo eventual a una mujer, pues desde luego que nosotros no podemos decir que eso es un feminicidio. No lo podemos catalogar hasta allá. Sí, un homicidio doloso desde las aristas del dolo eventual, ¿cierto? Porque además ni la conocía. Además ni sabía que iba una mujer entre el carro. Todas esas circunstancias son las que toca analizar. Pero ya la pareja, el tipo, usted es mía y no es de nadie más, por eso la mato. Feminicidio aquí en Cafarnaúm. ¿Listo? Esas relaciones son los que, y el hecho de ser mujer, desde el hecho de ser mujer es que entran muchas circunstancias a converger y a funcionar. Jim. Profesor, buenas noches, compañeros. Mire, yo trabajo aquí en el IDEPAC y con la Alcaldía Mayor, pero también hemos recibido muchas denuncias con respecto de violencia intrafamiliar contra el hombre. Lo que sucede es que como no denunciamos, porque nos da pena y vergüenza, ¿sí? Pero entonces también se creó la línea amarilla. Sí, es que da pena. A mí me pegan, pero yo nunca digo. A mí me pegan también, pero es por mi bien. Tienen que educar. Hay que aprender ligero. Compañeros, ya está la línea amarilla, oye. Yo en estos No días se quede callado. el número y está la línea amarilla. Allá pueden colocar la queja, absoluta reserva también. Ahí sí, de verdad, para que no nos boleteen. Pero es hartísima las denuncias que hay con respecto a la violencia familiar, pero contra el hombre. Lo que pasa es que como nunca se ha destapado, nunca se ha dicho, porque pues como somos machistas, pues nos quedamos calladitos. Pero sí también funciona así de esa manera, profesor. Perfecto. Súper, súper. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que hemos sido nosotros los que hemos abusado de ellas en la mayoría de veces, entonces por eso es que también se hace un simbolismo. Carito. Hola, profe. Con respecto a lo que han comentado los compañeros, diciendo que el derecho es tan cambiante, y lo que comenta también el anterior compañero, podría también que en un futuro se catalogue, se tipifique el masculinicidio o masculicidios. Habrá posturas populistas que lo traten de hacer, créeme que sí, pero... ¿Igualdad de géneros? Sí, sí, así va a ser. Yo creo que para allá van apuntándole muchos. Pero si vamos a eso, también por la discriminación que hemos sufrido, toca crear el enanicidios, porque a un enano se la montan. ¿Sí? Pero ellas mismas nos están arrojando a eso, con la igualdad. Claro, el homicidio también podría llegar a existir las circunstancias, solo que lo que estaba diciendo y connotando ahorita, Jim, de verdad las estadísticas, miren, cuando yo trabajé en vida, muchachos, era uno que otro proceso que uno miraba que la asesina era la mujer. Uno que otro proceso que uno sabía que la esposa mandaba a matar al esposo para quedarse con todo. Hay una cosa que llama la verdad procesal y otra la verdad verdadera. Y muchas veces uno leyendo un caso sabe cuál es la verdad verdadera, pero no puede demostrarla. Sin embargo, vuelvo y repito, la historia ha cambiado. Nos toca esperar mucho tiempo para demostrar que sí existen muchos casos de hombres que están sufriendo. ¿Cuál es la moda ahorita? Envainar hombres con temas de delitos sexuales usando a los menores. Y desde esa óptica se va a empezar a generar la corriente para poder llegar y demostrar que también hay muchísimos hombres víctimas de las mujeres en un abuso del derecho y demás, y eso es una violencia peor que cascarle. ¿Sí? Hay tipos de violencia económica y demás, y todo eso que son tenidos en cuenta para el momento de calificar las conductas. Pero la cosa va para allá, Carito. Denme un segundo, por favor, doctores, que les voy a compartir algo. Doc, mientras tanto, quería preguntarle entonces sobre el caso del accidente de la autopista norte, que iban los 4 muchachos que están en el grado.
Y se estrellaron contra el poste y se murieron los tres y el conductor no. Ahí el conductor, ¿qué? Perdió un ojo, Ajá. Mató a la novia, mató a mató a la novia, se le acabó y la vida, vivía en la 116, la hermana era la novia de mi mejor amigo. Caso terrible. Un caso terrible. Finalmente voy a alegar mal el abogado una autopuesta en peligro de las víctimas diciendo que las víctimas también sabían que se estaban montando a un vehículo que iba a ser manejado por un muchacho que estaba en estado de embriaguez. Y si uno mira el trasfondo, puede llegar a tener algo de razón. Porque así como estamos diciendo que un borracho puede ser consciente para manejar un carro, también un borracho puede estar siendo consciente de esos tres ocupantes del vehículo, también pueden visualizar los hechos. Máxime si ellos manejan. Pero el caso, si me preguntan, no recuerdo bien cómo quedó. Yo hasta ahora soy un impuber y no conozco muy bien de ese caso tan antiquísimo. Estaba todavía jugando con mis legos de madera. Jonathan. Antes de Jonathan, doctores, les compartí el enlace de Elena Hernández de cara al feminicidio. Ese día se presentaron muchísimas discusiones. Vean el video completo y vean los mensajes que existían al interior del chat de ese YouTube. Y vamos a ver que se dieron durísimo. Jonathan. Doctor, gracias. Es que me encontraba el mouse. Es que ahorita hablando de todo esto de temas de feminicidio y temas de que se empiezan unas nuevas olas en donde las mujeres o los hombres, porque yo creo que esto es en general, empiezan como a volverse el más vulnerable que el otro y es como una guerra como de vulnerables entre más vulnerables. Entonces, quería preguntarle, una mujer cuando va a una estación de policía o va hacia una fiscalía, una URI, y se inventa una historia para que la otra persona no pueda acercársele, solicita una medida de protección cautelar, sí, de protección, bueno, que no se le pueda acercar, y pues a base de mentiras pues le creyeron. ¿Qué se puede hacer? Porque pues, no ha habido juicio, como empezó todo este tema de la pandemia, no ha habido nada que le diga a la persona, venga, acérquese y dígame cuáles son sus pruebas, y de una u otra forma pues el señor no se puede acercar a su propiedad porque está la señora viviendo allá. Ojo, explorar. Hay unos que dicen sí, otros dicen que no. Yo soy de los que dice que sí, explorar una falsa denuncia contra persona determinada. Y desde ahí tratar de demostrar bien el escenario. Porque ¿cómo más pueden llegar ustedes a demostrar eso? Sí, hasta que les permitan defenderse es algo imposible. Jorge. George. Profe, buenas noches, ¿cómo está, profe? Bien, ¿cómo estás? Profe, de una u otra manera, viendo el tema de las mujeres frente a la historia, cierto que casi todos los derechos que se han implementado han sido enfocados hacia las mujeres, ¿cierto? Pero obviamente también nuestro código en el 119 de las circunstancias de agravación punitiva, en el inciso 2, siempre le da relación a ella y a los niños. Sí. Siempre. Entonces, obviamente, de hecho, al comienzo, cuando yo empecé a analizar, George, estas circunstancias del feminicidio y demás, yo decía, ¿por qué no lo manejamos simplemente como una agravación punitiva sin la necesidad de crear un tipo penal autónomo? Pero claro, fíjate, para eso está el 119. Pero fíjate en las agravaciones punitivas autónomas del feminicidio. Por eso les recomiendo ver ese video, George. Ese video. ¿Listo? Ahí les va a abrir un poquito más la mente. De todas maneras, siempre las trataré de proteger y ayudar en lo que más pueda. Doctores queridos, ¿y qué tal, ya que ustedes son unos berracos en esto, qué tal si calificamos esta conducta? Amanece al norte de Bogotá. Estamos en cuarentena y por eso las vías están solas. Pero de repente...
Un superauto deportivo rompe las barreras del silencio y la velocidad. Es un McLaren, en una irresponsable y desafiante maniobra registrada con varias cámaras. La toma dentro del vehículo revela que el conductor superó los 300 kilómetros por hora en la vía Bogotá-Tunja, donde la Policía de Tránsito de Cundinamarca es la encargada del control. Gracias a informaciones de la comunidad. El video hasta ahí llega. Doctores, va pasando una viejecita y la levanta ese carro. ¿Qué me dicen ustedes, doctores? ¿Dolo eventual o culpa con representación? Culposo con representación. Culposo con representación. Culposo con representación de imprudencia. Será ya eso. Perfecto. Bueno, ¿y si demostramos que el conductor iba también en el estado de embriaguez? Culposo porque nunca pensó que iba o planeó que iba a matar a alguien. Muy Imprudencia también de la señora al pasarse Pues en una autopista. es el caso típico de la autopuesta en peligro. Compensación de culpa. Las compensaciones no operan en el penal, pero sin embargo, sí puede llegar a existir una culpa exclusiva de la víctima. Sin embargo, en el escenario, doctores, siempre hay una balanza en contra del que genera el riesgo más desaprobado, que es, si usted cumple la norma de tránsito, andar a 30, 50 y 60 kilómetros por hora, pues usted muy probable va a poder reaccionar y evitar el resultado típico, matar. Pero hay vías que son permitidas a 100 kilómetros por hora y uno a 100 kilómetros por hora mata a un elefante. ¿Sí? Todas esas circunstancias son las que tenemos que entrar. A ver. Que nomás pasa el perro y el perro se le mete al carro, el carro se va para otro carro, mató toda una familia. Exactamente. Pero si el carro hubiese ido en la velocidad permitida, lo alcanza incluso a esquivar, a direccionar bien el vehículo y evitar el accidente. Esa viene siendo la teoría. De la teoría a la práctica hay muchísimo espacio. Florenia. Doctor, buenas noches. ¿Cómo te va? Es un dolo con representación de culpa por cuanto dice que iba a 300 kilómetros por hora y eso no es permitido. Una persona que vaya, si es difícil controlar un carro a 90, a 100, imagínese a 300, pues toda la culpa. Perfecto. Una cosa es culposa, otra cosa es dolor. ¿Sí? Pero quiero que vean una cosa para cerrar ya este capítulo. Creo que es el artículo 27, 27 creo que es tentativa. El dolo está en el 22, profe. ¿Alguien me regala la lectura? Sí, dolo. La niña, las compañeras. Compañeritas. Cualquiera. Profe, dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Doctores queridos, fíjense, intrínsecamente señalado, ha sido prevista como probable. Circunstancia que también puede llegar a ser prevista como probable en la culpa con representación. Porque recuerden que se representa el resultado típico. Sin embargo, lo que va a diferenciar el uno con el otro es las maniobras y circunstancias que se realizan para evitar su producción. En cambio acá, importa un carajo si pasa o no pasa la producción. Eso en diferencia tajante. En la línea delgada, doctores.
de dolo o culpa. ¿Listo? Pero fíjense, doctores, que si hay un intrínsecamente señalado un ingrediente volitivo. La pregunta es, ¿usted borracho se monta al carro con la intención de ir a matar? Les dejo ese cuestionamiento interno para que cada uno lo pueda resolver desde su órbita intelectual. Bueno, mis doctores, y cambiando de tema, vamos a entrar en la era del error de tipo y error de prohibición. Circunstancias que van atadas con la conducta humana. En el derecho penal existe el error, por lo que en este video te explicaremos cuáles son y en qué consisten. Estas son el error de tipo y error de prohibición. El error de tipo se analiza dentro de la tipicidad y el error de prohibición se analiza dentro de la antijuricidad. Ahora bien, el error de tipo o error de hecho es la representación errónea de los elementos que integran el tipo objetivo del delito. Dicho en otras palabras, el agente actúa con una comprensión distorsionada. Te voy a poner un ejemplo. Juan es cazador y está en el bosque. De pronto ve que dentro de uno de los árboles algo se mueve, por lo que Juan dispara, pensando que es un animal que debía de cazar. Sin embargo, este era su amigo Luis, que producto del disparo muere instantáneamente. Como ves, el sujeto activo, en su representación mental, era que detrás del arbusto había un animal y en consecuencia su voluntad iba dirigida a disparar y matar un animal. Lástima que era una persona. El error de tipo puede ser vencible o invencible. Esto depende de la gente, si él pudo haber obtenido un nivel de conocimiento capaz de evitar el resultado lesivo. En el caso del cazador, podría ser vencible el error si fuera un deporte que practicaba habitualmente. En este caso, él podía distinguir personas de animales o tomar precauciones necesarias para que no hubiera ocurrido el error. Por lo que si el error es vencible, se castigará como un delito imprudente o también llamado delito culposo. Ahora, será error invencible cuando las circunstancias del hecho y personales del autor no podría ser vencido de ninguna manera. Ejemplo, imagina al cazador, en este caso, principiante, sin ninguna experiencia. Era su primer día, debutaba como cazador. Por lo que si el error es invencible, la persona no tendrá ninguna responsabilidad penal. El error de prohibición. El error de prohibición se produce en la representación que hace el autor de la acción sobre la ilicitud de la conducta. Dicho en otras palabras, el agente cree que lo que está haciendo no es delito. Ejemplo, un ciudadano iraquí visita a Perú y porta un arma de fuego sin licencia, convencido de que esta es una conducta permitida. Ahora, será error de prohibición vencible si este ciudadano iraquí ya había viajado a Perú y también a otros países, por lo que teniendo en cuenta su alto grado de instrucción de esta persona, tenía la posibilidad de conocer el ordenamiento jurídico peruano. Finalmente, será error de prohibición invencible cuando este ciudadano iraquí nunca hubiera salido de su país, pero además proviene de una zona rural, por lo que no era posible conocer previamente el ordenamiento jurídico peruano. Y no olviden que en el primer caso la pena será atenuada y en el segundo será absuelto. Síguenos y comenten de qué tema les gustaría. ¿Cómo lo ven, doctores? Dijo Homero Simpson, es mi primer día. Doctores, si ven que la ignorancia a veces, la ignorancia supina puede llegar a salvarle la vida de enfrentar una consecuencia de índole penal. Rubén. Yo tengo una pregunta, profe. Bueno, el error
de tipo es algo subjetivo, es de la persona, ¿sí? La persona puede o no puede subsanar ese error, ¿sí? Que puede ser invencible o invencible, decía ahí. Y el de prohibición siempre tiene que ser con la norma jurídica. ¿Es por falta de conocimiento de que el hecho está tipificado? Claro. Desde el tema de la culpabilidad, tenemos que mirar que para decantar que un error sea vencible o invencible, un error de prohibición, lo que el mismo nombre del artículo, el mismo nombre del eximente de responsabilidad va a señalar que es una prohibición que se encuentra taxativamente decantada en la norma de índole penal. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver es que en el error de tipo hace directo ataque al tipo penal, es decir, la norma que está prohibiendo. Ojo, las dos hablan de la norma, con la excepción que en el error de prohibición se desconoce esa norma. Por ejemplo, un guayú, ellos mastican coca, cargan coca, se baja, se viene para Bogotá y acá en un retén le encuentran la coca y lo judicializan por porte de estupefacientes. Resulta que su idiosincrasia le generaba, o en su sociedad es costumbre, masticar coca y cargar coca. Profe, pero es hoja de coca y no se judicializa por eso. Ellos mandan hoja de coca. Ojo. Cuando nosotros estamos mirando ya todos los ingredientes en la producción de la coca, vamos a ver diferentes pasos. ¿Sí? Cuando ya está modificada o tratada una hoja de coca, puede estar en procesamiento de elaboración de un estupefaciente. Y para algunos puede llegar a ser ya un insumo de preparación de droga. Y cuando ya puede llegar a ser un insumo de preparación de droga, puede llegar a tener problemas de índole legal. Por eso, si ustedes observan, por ejemplo, doctores queridos, un cultivo de coca, pues son las maticas de coca en toda la finca, ¿cierto? El cultivo de coca es prohibido. Es prohibido. Lo que nosotros tenemos que ver es, oiga, no se ha procesado, ni siquiera se ha arrancado porque están pegadas al árbol. Claro, para usted poder llegar a conocer o tener la autorización de la coca, porque lo puede llegar a tener, con la finalidad de fines farmacéuticos, se puede llegar a generar una autorización de índole legal. Si no, los cultivos de coca, tocaría esperar a ver qué iban a pasar con ellos, ¿cierto? Y fíjense que allá ni siquiera se ha arrancado del árbol. Lo que vamos a ver más adelante es, oiga, si la hoja de coca ya tiene una alteración, puede llegar a ser vista como un insumo. Y eso ya es un problema peor en un porte. Listo. Ahora, si nosotros vamos a mirar qué es el indígena el que porta esto, inclusive hojas de marihuana, que las hojas de marihuana las podían estar usando al interior de su sociedad, pues las hojas de marihuana no necesitan mucho tratamiento aparte del secado y demás, o no, yo de eso no conozco mucho. Sin embargo, podemos observar que si encuentra una persona andando acá con algo superior a la dosis personal, pues ya puede llegar a ser de interés para el derecho penal. En una oportunidad, doctores, un cliente de la oficina fue sorprendido en el aeropuerto con un buen gramaje de marihuana. Lo que logró demostrar mi padre inmediatamente es que esa persona pues tenía para su tratamiento, además de desintoxicación, tenía que ser gradual el desprenderse de la droga. No podía desprenderse inmediatamente porque tenía que ser internado. Y bueno, eso en un sinnúmero de circunstancias que habían recomendado los médicos. Y se logró demostrar que eso era para el uso personal
y no para la venta, porque este es el primer ingrediente que vamos a encontrar en ese tipo penal. Y es lo que se busca es una salubridad pública y que no se empiece a vender drogas por todo lado. Eso es lo que se busca. Pero usted, si quiere consumir la droga, consúmala. Consúmala. ¿Vale? Entonces, ¿a qué voy? Que el indígena tiene su costumbre arraigada y desconoce la ley colombiana del Código Penal. Ojo. Ojo con esto. Cuando ustedes observan, pues el indígena es sorprendido con algo que puede llegar a ser catalogado o de interés para el derecho penal, pues él no conocía la norma penal colombiana, porque para él, eso es una conducta totalmente permitida al interior. Inclusive, doctores, hay sociedades indígenas en las cuales permiten el incesto. Se casan padre e hijo, se casa con el tío y demás. Pero vemos que acá en la actualidad, para el ordenamiento jurídico penal, es una conducta prohibida. Ahora, lo que nosotros vamos a ver, una persona que ni siquiera habla español, ¿cómo le podemos exigir que conozca la norma penal? Es imposible. Rubén. Me surge una duda ahí, profe. Bueno, las jurisdicciones indígenas pues tienen este tema de la jurisdicción especial o su fuero especial, ¿sí? Yo quiero saber, ese fuero, si se puede llamar así, ¿se extiende fuera de su territorio? Si este indígena lo detienen, ejemplo, en Bogotá, ¿él tiene que ser juzgado bajo la jurisdicción indígena o es una persona del común? Lo detienen acá y lo procesan como tal. Obviamente hay que mirar si el error era nacional, en todo el territorio nacional, porque es que ellos no solo tienen su territorio, sino ellos son ciudadanos colombianos también. ¿Mm? Ok. Entonces tienen la protección, es constitucional la protección a nivel nacional. ¿Vale? Entonces, lo que puede llegar a ser para nosotros un delito, para ellos, fíjense, ellos tienen una manera muy particular de arreglar sus problemas. Los latigazos. Entonces tienen sus latigazos y si nosotros traemos esos latigazos al plano judicial ordinario, vamos a encontrar que eso viene siendo lesiones personales. Pero allá es permitido. La competencia es nacional. ¿Listo? Florenia. Doctor, ahí no se aplica lo que dice que la ignorancia no le exime el cumplimiento de la ley. Claro, pero fíjate que es muy importante. Eso vendría siendo un error vencible. Pero lo que voy es, si no tenemos ninguna calidad para poder llegar a demostrar que la persona hubiese podido conocer la norma penal, pues obviamente por más que diga, es que la ignorancia de la ley no es óbice para su no aplicación. Claro, pero si la persona le quedaba totalmente imposible conocer la norma penal, ¿cómo le vamos a exigir? Por ejemplo, un analfabeta, una persona que no sabe leer ni escribir. ¿Cómo le vamos a exigir algún comportamiento típico si le es imposible conocer un código? Profe, el simple hecho de que los códigos no están en el idioma de ellos, que son idiomas reconocidos a nivel nacional. Exactamente. Carito. Hola, profe. Es que tú mencionabas lo de la coca
Y pues en el artículo 376, que es el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hablan es de la cocaína, el tecnicismo de cocaína. Y para que sea demostrable que tiene que tener tráfico, comercio y expendio. La sola tenencia, esa sería típica. No. Resulta que el tipo penal a nivel jurisprudencial, pero eso lo van a ver más decantadamente, van a encontrar, yo les podré suministrar algunas sentencias para que ustedes puedan observar el alcance, doctores, que puede llegar a generar la configuración del tipo penal. No es solo ya el producto final cocaína, no solo es el polvo, ni siquiera los ladrillos de cocaína. Desde antes estamos viendo que existen insumos que pueden llegar a ser indispensables. Ojo, yo les puedo compartir unas sentencias ahorita o mañana a primera, en el grupo. Les voy a remitir los alcances que podemos llegar a tener en relación con estupefacientes, insumos de estupefacientes y la creación de los mismos. Ojo, la creación de los mismos. Cuando llegan a un laboratorio, la mayoría de los laboratorios no tienen el resultado ya de producción. Simplemente está empezando a producirse. Si eso no fuera perseguible, nosotros encontraríamos que tocaría esperar a la producción y ahí sí poder judicializar solo por la producción y poder intervenir el laboratorio. Sin embargo, vuelvo y repito, la hoja de coca es el insumo primordial y necesario para la producción de cocaína. ¿Sí? Hay que mirarlo, hay que decantarlo, lo van a ver con seguridad. Sin embargo, ahorita les envío, trataré al terminar la clase de buscar las jurisprudencias que les va a abrir un poco más el pensamiento para decir, ojo, que la conducta sí puede llegar a ser prohibida. ¿Listo? Ahorita les remito. Jorge. Efectivamente, usted me quitó ahí, y efectivamente la cocaína es la materia prima, ¿no? Es la materia prima para el, digamos, el destino final, que es la cocaína, pero es la materia prima. La coca, ¿no? la Es hoja el de insumo, coca. sí, ¿ves? La hoja de coca, qué pena, la hoja de coca. Sí. ¿Cierto? Es la materia prima, es el insumo materia prima para el tipo de realización. El ejemplo que usted ponía del indígena, aquel que lleva sus 2, 3, 4, un paquetico de hojitas, obviamente hay que verificarlo bien con este tipo de prohibición, ¿cierto? Pero no es lo mismo el indígena que viene con 2, 3 camiones subiendo la línea aquí subiendo aquí a Bogotá con 2, 3 camiones llenos de hoja de coca, porque es que esa es la diferencia. ¿Sí? Exactamente. Y efectivamente aquí para Carolina también, efectivamente también hay tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos, ¿cierto? Que ese también se da y también se captura gente muchísimo, no solamente por la hoja de coca, sino por otros insumos como, digamos, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, cloruro de calcio, soda cáustica, que por la soda cáustica sí que han capturado gente y mucha gente dice, va a comprarme tantos kilos de coca. Hay gente que no la vende, pero si usted se la vende y la cogen con ella, también son insumos que hacen parte del mismo. Sí. Son sustancias controladas. Controladas, exactamente. Usted puede tener cocaína, sí, pero siempre y cuando tenga la autorización previa. Y la autorización la va a generar. De hecho, muchachos, hay un tema para que lo revisen muy bien. De tema de la cocaína medicinal, búsquenlo por internet, cocaína medicinal en Colombia, y van a ver que ahí están todas las autorizaciones y la legislación propia para poder llegar y desligar qué es cuándo puede operar un tipo penal y cuándo no. Es muy importante. Y hay empresas en la actualidad que están trabajando con eso y con autorizaciones de las autoridades ambientales, de las autoridades encargadas de la salubridad. Y como son conductas, como son sustancias prohibidas, se requiere también autorizaciones también de las Fuerzas Armadas. Bueno, eso es un sinnúmero de documentaciones que toca llegar a tener y que no se la dan a cualquiera. Simple y llanamente toca con estudios científicos que demuestren que efectivamente se le da un buen manejo a esto, sino el manejo de cocaína al interior de
del país hubiese sido el triple de lo que normalmente es. Cristian. Me permite el artículo del 382, el de tráfico de las sustancias, profe, qué pena. Ah, perfecto, gracias. El 382. Perfecto. Buenas noches, doctor. Sí, no, pues es parte de lo que dice Jorge. Pues en la empresa a la que le vendo mi fuerza laboral, nosotros manejamos amoníaco. Y pues ese amoníaco es controlado tanto por el Fondo de FN de Estupefacientes. Ellos nos hacen visitas semanales, pues revisando todo el tema del amoníaco, otros productos como el fulfural, que son productos para elaborar coca y todo eso, y son muy controlados. Entonces era como el aporte que iba a hacer respecto, o sea, que aunque no es la cocaína como tal, pero es una materia prima, la controlan desde ese lado. Súper, listo. Bueno, doctores, bajo ese escenario, por aquí Jimmy levantaste la mano. ¿Qué hubo, viejo? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Profesor, yo tengo una pregunta, pero es diferente de todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre la ley 599 del 2000, la ley 606 del 2004 y la ley 600 del 2000? Todos esos me hablan de procedimiento penal. No, 599 es el Código Penal. Sí, 599. Procedimiento penal, ley 600 del 2000, que tienen vigencia hasta la creación de la ley 906 del 2004. La creación de la ley 906 del 2004 empezó a regir en el territorio nacional gradualmente desde el 1 de enero del 2005. No empezó en todo el territorio nacional, sino mientras se hacía toda la adecuación del cambio de sistema. Pero el Código Penal es diferente al del procedimiento, es decir, uno es sustancial y el otro procedimental. Sustancial, lo que estamos viendo nosotros, puras normas sustanciales, Código Penal. Y lo otro es de procedimiento, cómo aplicar la norma sustancial. ¿Listo? Ah, ok. Sustancial y procedimental. Y de hecho, en la actualidad hay más sistemas funcionando, sistemas penales. A veces creemos que solo hay ley 600 y ley 906. No, también está el acusador privado, 1826 del 2016. ¿Sí? Y también miramos que el procedimiento de menores tiene su propio esquemita con algunas variaciones. Entonces, si uno analiza propiamente dicho, hay 4 sistemas penales funcionando, reconocidos. ¿Listo? Reconocidos. Doctor, qué pena, discúlpeme. Dime, Alvarito. Doctor, incluso aún hoy en día se siguen tramitando algunos procesos con la ley 600. Sí. Entonces, a ver, sería, porque es que hay algo ahí importante, independientemente de que son pocos o bueno, los que quedaron como consecuencia de entrar en vigencia el sistema acusatorio. Pero bueno, mi pregunta va más allá con relación a esto. Doctor, se habla de una defensa, no es con relación a lo que venimos hablando, pero usted me va a sacar de esta duda. Se habla de la defensa técnica y la defensa material. La Corte hablaba mucho de esta cuestión. ¿En qué momento se puede entrar a ejercer la defensa material? Desde cualquier momento. ¿Desde cualquier momento? Sí. Porque es que... La defensa material, para que entiendan todos, la defensa material es la que ejerce el encartado, es decir, el indiciado. ¿Sí? Y la defensa técnica ya es cuando hay un abogado. Lo que pasa, doctor, es de que, pues, con la ley 906, cuando se llega a la audiencia, pues, concentrada, donde legalizan la captura, la imputación de cargos, la medida de aseguramiento, bueno, realmente tanto el abogado llega pues con las manos abajo, porque no sabe realmente qué es lo que, ¿sí? Y de pronto a la persona que le están imputando tiene más conocimiento realmente de lo que pasó. Desde ahí puede ejercer su defensa técnica. Claro. ¿Sí? Claro. Porque es que yo veo que simplemente les están diciendo acepta o esto ya con conocimiento de esto.
Ojo, Alvarito, con un entendido. Ley 906 dice que cuando existe también una defensa material y va a hacer uso de la defensa material, también va a tratar de igualar a los derechos que va a tener la defensa técnica. Ojo, ojo, ojo. Resulta, mis queridísimos amigos, que el mismo código señala que cuando existen las dos defensas, prima la defensa técnica sobre la materia. Sí, sí, eso es claro. Y eso también con un entendido. A veces existen desesperos. Yo he defendido jueces de la República, por ejemplo, y ustedes vieran cómo es llevar la defensa a un juez, que creen que se la saben todas. Me ha tocado a mí controlarlos y entrar en discusión a veces con los clientes, decirle, ¿más hará mí hacer mi trabajo o qué? Porque a veces el debate se empieza a desviar. ¿Listo? Entonces, en ese entendido, mis queridísimos doctores, prima la defensa técnica, que se supone que es la especializada en el asunto, pero también tiene cabida la defensa material. Doctores, hay un caso que es de mucha relevancia. La Corte Suprema de Justicia hace poco se pronunció al respecto. Si nosotros miramos los delitos sexuales, vamos a encontrar, mis queridísimos amigos, que existe una ficción legal en relación con sostener una relación sexual o ejercer actos sexuales con una persona, un menor de 14 años, teniendo unas consecuencias diversas al entendido que la persona ya tiene 14 años. Es decir, se supone que usted cumple 14 años y ya tiene madurez psicológica. Pero ese día que cumplió los 14 años, 5 minutos antes de cumplir los 14 años, está protegido por la ley. Y ahí sí se puede judicializar a la persona con la que usted tuvo relación sentimental. Hay un caso en particular, mis amantes del derecho penal, que es un muchacho de 18 años, tiene una novia de 13 años. Sostienen una relación sentimental. Y con posterioridad se inicia una investigación generada, creo que fue por que la mamá de la niña fue la que denunció la relación. ¿Cómo va a estar con un muchacho de 18 años? Muy viejo para usted. Y al muchacho le imputan cargos, doctores, por esta circunstancia. Rosita. Gracias, profesor. Buenas noches. En este caso, cuando hay esa relación sentimental, entre comillas, de 13 años, cumple los 14, tiene, ay, se paró. Tranquila, te estamos escuchando. Ay, qué pena. Y tienen, de producto de este acto sentimental y sexual, entre comillas, nace un bebé. Entonces, no sé cómo hacer la pregunta, profe. ¿Qué sucede? ¿Qué proceso hay que seguir? Obviamente que se hará el acompañamiento de bienestar familiar, que es el ente que empieza a hacer la investigación, ¿verdad, doctor? Sí, claro, desde luego. Y miren, importante tener en cuenta. ¿Qué podemos comprender como una prohibición de carácter legal? ¿Hasta dónde puede llegar un error a funcionar? ¿Hasta dónde
puede llegarse a judicializar a una persona. Sin embargo, fíjense ustedes, doctores, que la ley penal, ojo, la ley penal y la jurisprudencia ha señalado que por más que la persona menor de 14 años dé su consentimiento, no es válido el consentimiento, simple y llanamente porque se presume que no tiene la madurez psicológica para poder afrontar una relación sentimental. Es decir, que los que perdieron la virginidad antes de los 14 años no sabían ni siquiera el problema tan berraco que estaban cometiendo. ¡Oh! Pero lo curioso es que usted cumple 5 minutos después de los 14 años y ya automáticamente tuvo la madurez psicológica. Para mí es la misma vaina. Sin embargo, sí se hace necesario crear el simbolismo jurídico de protección. Lo que pasa es que en la actualidad los tiempos han cambiado mucho, doctores. No podemos decir que nuestras niñas de 14 años de hoy o menores de 14 años de hoy son las mismas niñas o niños de 14 años de hace 60 años. Porque con seguridad hace 60 años, un menor de 13 años no le ha hablado a usted de sexo ni a bala. Hoy en día le hablan de sexo hasta de mecanismos de protección. Entonces, el mundo va girando. Poco a poco va a ir mirándose el escenario en una variación. Lo que pasa es que a veces miedo, porque es antipopular, generar una iniciativa para reducir eso, por ejemplo, una protección hasta los 12 años, con menor de 12 años. Entonces, lo que se entiende por una relación consentida es que no es consentida. Y por ende un embarazo no es consentido. Y por ende se toma como si fuera una violación. ¿Listo? Entonces hace todo el trámite tal cual como si fuera una violación. Ojo, doctores, con la jurisprudencia que les estoy hablando. Porque existe el amor y esa pareja en la actualidad están juntos. Ojo con lo que les estoy hablando y la sentencia que les estoy mencionando. Ya la estoy buscando para ver si la remito, sin embargo, vayan buscando por Google y demás, que ya eso debe estar montado. Más o menos el titular de Caracol, si mal no recuerdo, era como... Uno de niñas que las mamitas se denuncian, qué pena, profesor, interrumpirle, que fue, no sé si fue, o sea, sí fue Canal Caracol, pero no sé si fue Séptimo Día, donde hablan de esos casos, ¿sí? No, que no no, es una sentencia que salió y la publicitaron al respecto. Es que estoy buscando porque yo la compartí. Yo la compartí. Profe, qué pena una pregunta. Y en ese caso, bueno, con el supuesto de que hubo una violación, ¿qué pasa con los derechos de este mayor de edad como padre? O sea, con el bebé, porque si está en embarazo y demás, allí ¿qué pasaría con eso? Si usted observa la jurisdicción de familia, puede llegar a perder hasta la patria potestad. Ahí está el problema gigante. Profesor, discúlpeme una pregunta. De pronto es una pregunta, no sé, no quiero sonar como ignorante, pero la edad de los 14 años de la niña tiene que ver, en alguna oportunidad alguien me lo dijo, pero no me acuerdo quién, que era porque de los 12 a los 14 años era la edad en promedio que se desarrollaban las niñas, entonces pasaban de ser de niñas a mujer. Entonces que por eso a los 14 años ya tenían como la edad como de decisión. ¿Tiene que ver algo con eso? Claro que desde luego que sí es con eso, con la madurez psicológica. Exactamente, tiene que ver es con eso, con la madurez psicológica, porque pues en el entendido de que si les llega la primera vez, cambian, no sé, les cambia como la madurez, ¿no? Maduran como Sin de embargo, cierta manera, ¿no? Eso es tan ambiguo porque ese no es el determinante para que suceda de esa naturaleza una madurez, sí o no. Yo creo que esto se basa más bien en conocimientos un poco más profundos. Edwin,
Sí, profe, pues con respecto a lo que su merced dice de la edad de los jóvenes y de los niños, ¿por qué no se está teniendo en cuenta, digamos, estos menores que están cometiendo los delitos? Porque ya tenemos menores que han asesinado, ya tenemos menores que están portando armas, ya tenemos menores que están incluso siendo prácticamente los jíbaros de los barrios. ¿Por qué no se tipifica eso para que los condenen de pronto con con una condena, pues, que sea algo representante, que puedan cambiar, ¿no? Esa no es la solución. Nosotros tenemos que ver que nos toquemos un poquito más a la educación sexual, mirar otras materias, no necesariamente en el derecho ni siquiera, menos el derecho penal. Sin embargo, sí es muy interesante mirar lo que les estaba diciendo, la globalización hace cambiar a las personas. Y yo creo que eso sí es un parámetro indispensable para mirar la madurez de un menor, ¿cierto? Fíjense lo curioso. Había un caso muy particular, doctores, que era un asesor de Claudia López, que estaba sosteniendo relaciones sexuales homosexuales con un menor, hombre. Y la mamá de ese menor, un niño que estaba por cumplir los 14 años, aterrada, y fue y denunció, doctores. Denunció viendo que habían videos homosexuales, se grababan, video va, video viene, y en realidad, doctores, cuando uno mira el caso particularmente, encuentra que sí había una relación sentimental en la cual el amor que sentían, pues no era el impedimento el tema de la edad. No sé en qué está en este momento ese caso, pero en la sentencia que les estoy mencionando se toca la figura del amor como determinante para poder llegar a buscar un error y desde ese error poder calificar la conducta si existe o no. Ojo que ese caso es importante. Voy a tratar de buscar la sentencia. Si no, mis queridísimos amigos, vayan ustedes buscándola. Es más o menos como por amor no se puede judicializar una cosa de condenar a nadie, una cosa así. Profe, pero los vacíos, ¿no se entraría como a confundir un poco también con los vacíos afectivos que se puede generar allí a un menor de estos? Buscando de pronto en este adulto, qué sé yo, la figura paterna o alguna figura que de pronto le haya representado y, digamos, pueda entenderlo de esta forma. Pues precisamente esa es la protección, pero es que no en todos los casos puede llegar a operar. Para eso se hace un estudio de cantado de ese caso en particular. Yo necesito que revisemos esa sentencia. Es muy Profe, pero no es de 2018, no. La 448, no, donde hacen un preacuerdo también. No. Eso es eso es del año pasado. Laura. Buenas noches, profe. Es que tengo una pregunta. En el entendido, pues, de lo que están hablando, pues, del menor que sostuvo, pues, relaciones afectivas y sexuales con, pues, la persona mayor y de la niña que engendró su bebé, teniendo, pues, 13 años y con una persona mayor, y que los papás sean los que demanden, en este caso, por abuso sexual, llega un momento, una edad donde ellos puedan quitar la denuncia y decir, no, pues era mi consentimiento, yo en el momento quería hacerlo, o no se puede quitar la denuncia. ¿Cómo se manejaría ahí? No se puede, es un delito perseguible de oficio, eso lo van a ver en el siguiente curso. Sin embargo, sí es indispensable poder llegar a calificar la conducta desde esta sentencia que les estoy mencionando. Aquí les acabo de compartir, doctores. El proceso tiene que adelantarse. Lo que pasa es que vamos a mirar si hay un eximente de responsabilidad o no, mis queridísimos amigos. ¿Sí? SP 921 del 2020, doctores. SP 921 del 2020. Hagan lectura y verán que ese
análisis que estaba haciendo en este momento Laurita va a servir SP 921 del 2020. Ojo, doctores, no sabía que era delito amar. Fue el argumento que usó el joven. Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Por favor, léanse esa sentencia que vamos a discutir ese tema que estábamos tocando. Buenas noches, doctores. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, profe, que esté muy bien. Hasta mañana, doctor. Profe, muchas gracias, muy amable. Hasta mañana, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias.